¿Cómo pueden los dones espirituales y los talentos personales ser utilizados en la predicación del Evangelio? ¿Cuál es esa gran comisión dada por Cristo para todos nosotros también? ¿Nos debemos sentir incluidos? Claro que sí, para cumplir esta gran tarea. Gracias a Dios tenemos a la luz de la Biblia las maravillosas promesas del Señor. Aquí está comenzando tu programa Destaques. Te saludamos y te damos la bienvenida a esta nuestra cita semanal, a nuestra cita diaria también, por supuesto, porque tú eres nuestro invitado especial. Nos encanta recibirte aquí en Destaques y hoy, junto a Gerson, disfrutamos de esta hora de programa y con este tema especial, Gerson. Así es, Carola, un tema muy interesante. Hoy en nuestro segmento de Biblia, siempre hablar de la Biblia trae cosas que de alguna manera traen paz, esperanza a nuestro corazón, porque la Biblia tiene esa función en nuestra vida, así que disfrutamos mucho cuando toca llegar a este segmento. Por eso te pedimos que tú puedas traer tu Biblia, porque vamos a revisar muchos textos donde tú vas a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Así es, y te comento que a mí me encanta este segmento. Me gustan todos los segmentos de Destaque, pero en particular me encanta abrir la palabra de Dios y estudiarla junto a nuestros amigos. Y hoy, si me permites, Gerson, nuestro tema, cómo servir y movilizarnos para expandir el reino de Dios. Vamos a conversar con un invitado que nos va a ayudar a desarrollar este excelente tema, porque quién sabe, Gerson, que hoy alguien que tiene ese deseo en su corazón de predicar el Evangelio, de llevar este mensaje especial, se motive, se anime, ¿verdad? Cuando hablamos de la gran comisión, muchos pueden pensar, Carola, ¿no? Decir, pero eso era una orden para los discípulos. ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora, en nuestro tiempo? Nosotros decidimos un día aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Será que esta gran comisión también recae sobre nosotros? Porque el título hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos movilizarnos? ¿Cómo podemos a través del servicio contribuir al crecimiento de esta gran comisión? Es una pregunta también muy interesante que vamos a responder. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si finalmente Jesús hace una invitación o está dando una orden para nosotros poder cumplir esto, cosas muy importantes. Así es, vamos a ver también junto a nuestro invitado algunos ejemplos en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de personas que recibieron directamente a través de Dios mismo esta orden de llevar este mensaje, de predicar del Evangelio. Vamos a hablar de los talentos, de los dones, cómo tú puedes descubrir, por ejemplo, Gerson, cuál es tu talento, cuál es tu don para predicar el Evangelio. Eso es muy interesante, porque muchos tal vez pueden pensar, no, yo no tengo don, o el don que yo tengo, el talento que yo tengo es insuficiente para lo que Dios nos está pidiendo, para esta gran comisión. Mis dones no son necesarios en todo esto, así que vamos a responder. Y si tal vez alguno piensa, no, yo no tengo ningún don, porque seguramente también habrá alguno, vamos a descubrir hoy cómo podemos descubrir nuestros dones, nuestros talentos, y qué diferencia también existe, ¿no?, entre dones y talentos, porque son palabras que se asocian, pero finalmente vamos a ver si son lo mismo. Claro que sí, esto y mucho más junto a nuestro invitado, que en breves minutos ya estará con nosotros para desarrollar a la luz de la palabra de Dios este tema que hemos elegido compartir contigo el día de hoy. Pero como siempre, producción ha preparado una nota que nos introduce al tema de hoy, así que presta atención. La misión de expandir el reino de Dios es una tarea fundamental en la vida cristiana. Este llamado implica no solo el servicio a otros, sino también la acción activa en nuestras comunidades para compartir el mensaje de amor y esperanza de Jesús. Expresar los valores del Evangelio requiere una combinación de servicio genuino, testimonio personal y movilización que transforma tanto a quien sirve como a quienes reciben. La Red Nuevo Tiempo, vinculada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene un alcance global a través de sus medios de comunicación
incluyendo radio, televisión y contenido digital. Con presencia en más de 100 países, se estima que sus programas llegan a millones de personas en decenas de idiomas. Su misión es guiar a las personas en el estudio de la Biblia, proporcionando materiales y recursos para que comprendan las Escrituras y profundicen su fe. A través de esta escuela, los interesados pueden inscribirse en cursos gratuitos que abarcan temas como profecías bíblicas, el carácter de Dios, la salud según la Biblia, principios familiares, entre otros. Además, Nuevo Tiempo ofrece asesoría y seguimiento personalizado, ya que los alumnos pueden tener contacto con sus profesores para resolver diferentes dudas. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo es una manera efectiva de transmitir el Evangelio en diferentes países. Interesantes todos los datos que producción nos prepara en esta nota para ya introducirnos al tema de hoy. Cómo nosotros podemos servir y movilizarnos para expandir el reino de Dios, hablando de la gran comisión. Muchas cosas para poder descubrir, Carola. Ya nuestros amigos seguramente con su Biblia, con lápiz y papel, porque todos queremos formar parte de este trabajo que Dios nos encomienda. Claro que sí. Todos queremos formar parte. Vamos a conocer qué desafíos tal vez podemos enfrentar en medio del camino al decidir, ¿no es cierto?, formar esta gran familia de quienes llevan este mensaje, de quienes proclaman el reino de Dios. Así que, pero no te preocupes, porque una vez más, a la luz de la Biblia, vamos a ver cómo ese ejemplo de muchas personas que también decidieron llevar este mensaje fueron acompañados, dirigidos y guiados por Dios. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos con más aquí en Destaques. En Destaques. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras que Jesús les dijo a los discípulos. Estamos de regreso acá en tu programa Destaques en el segmento de Biblia con un tema muy interesante para abordar hoy. Cómo servir y movilizarnos para expandir el reino de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, uno de los temas de los cuales más habló es el reino de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos movilizarnos para que este reino de Dios pueda crecer? Como todos los días tenemos que presentarte el mito o la realidad. Solo el evangelismo directo y la predicación pública cuenta para expandir el reino de Dios. ¿Esto será un mito? ¿Será una realidad? Carola ya se encuentra con nuestro invitado para poder despejar esta duda. Así es, Gerson, ya me encuentro con nuestro invitado. Se trata del pastor Rolando Bravo. Yo quiero darle la bienvenida. Un gusto recibirlo aquí en Destaques. ¿Cómo está? Bienvenido, pastor. Muchas gracias Carola, por la invitación. Estamos contentos también por poder ser parte de este programa. Claro te confieso algo, Carola, ¿no? Sí. Hace varios años ya vengo también siendo parte de la parte visual de ver su contenido. Ajá. Me gusta su contenido, todo lo que se explica, todas las enseñanzas, y ser parte de este programa para mí es una bendición. Qué bueno, muchísimas gracias. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias por su tiempo y sin duda por el contenido que va a sumar a todo lo que ofrecemos aquí a nuestros amigos en Destaques. Pastor, es primera vez que usted nos acompaña en Destaques, así que quiero pedirle para que nuestros amigos lo conozcan. ¿Hace cuánto tiempo está en esta área? Cuéntenos un poco acerca de su formación como pastor y su experiencia. Claro que sí. Bueno, para tener un poquito capaz más amplia la visión, en mi parte, en mi formación, primero con saber de dónde yo soy. No soy boliviano, yo soy también del país de Ecuador. Y de Ecuador yo vine a estudiar acá la carrera de teología, la licenciatura de teología en la Universidad Adventista de Bolivia. Entonces mi formación teológica y la licenciatura es aquí en Bolivia. Y Bolivia es parte ahora de mí, ¿no? Porque ya son 6 años que vivo acá. Y mis primeras experiencias, ¿no?, en el trabajo pastoral ha sido también en la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Así que para mí es un privilegio poder haber conocido
un poco más de fondo, ¿no? Todas las experiencias que el Nuevo Tiempo tiene, realiza, hace para el bien de la sociedad también, ¿no? Y Así mucho es. más viendo justamente esta parte que vamos a ver nosotros el día de hoy, ¿no? Sobre la misión y sobre temas importantes que nosotros vamos a ir desarrollando en el transcurso del tiempo. Claro que sí. Pastor comentaba acerca de la escuela bíblica, tal vez para ti que no estás familiarizado con estos términos, escuela bíblica es un departamento que tenemos aquí en Nuevo Tiempo y en el cual, bueno, desarrollamos materiales preciosos, valiosos que te ofrecemos, ¿no es cierto?, en el área de salud, finanzas, tantas áreas espirituales y el pastor nos colabora también en esa área. Así que muy bienvenido una vez más, nos encanta tenerlo aquí en Destaques, Pastor. Y vamos ya a introducirnos al tema de hoy. Vamos a hablar justamente de cómo servir y cómo movilizarnos para expandir el reino de Dios. Y yo ya quiero hacerle la primera pregunta. ¿Cómo definimos este concepto de la gran comisión que encontramos en la palabra de Dios y cuál es el papel que desempeñan los creyentes, pastor, para cumplir esa gran comisión que encontramos en la palabra de Dios? Creo que sí, Carola. Bueno, hay que entender un poquito qué significa la gran comisión. Y justamente la Biblia nos responde, ¿no?, a aquella duda y pregunta también justamente. El libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice algo muy interesante. Son las palabras de Jesús. Y capaz para conocer un poquito esta parte de la historia, ¿no? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, recordemos que Jesús tuvo discípulos, seguidores. Sin embargo, las experiencias que cada uno de ellos estaban al lado siempre de Jesús. Sin embargo, llegaba un momento donde Jesús tenía que volver porque cumplía otra función. Sin embargo, vemos también que los discípulos iban a quedar completamente solos. Jesús le dice lo siguiente, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras que Jesús les dijo a los discípulos. Y esta fue no solamente una forma de enseñar, fue más que enseñar, fue una forma de declarar ante todas las personas que se encontraban a su alrededor que la parte misionera de poder hacer esta gran comisión iba a empezar desde ese momento, iba a ser algo muy grande, porque estamos hablando hace más de 2000, 3000 años atrás, ¿no? De cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Sin embargo, vemos que esa gran comisión sigue avanzando y sigue creciendo cada día más. Vemos cómo muchas iglesias de diferentes denominaciones siguen predicando, siguen mencionando la palabra de Dios, siguen explicando quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, ¿no? Vemos claramente de que esta gran comisión hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Entonces, entendemos que aquello que Jesús dijo a sus discípulos cuando ascendió al cielo, de ir y predicar el Evangelio, esa fue la gran comisión dada por el propio Cristo a sus discípulos y que se extiende a todos hoy. Exactamente, porque miran, lo más interesante es que cuando nosotros estudiamos teología, estudiamos las lenguas maternas en este caso, los textos bíblicos. Hablando del Antiguo Testamento es el hebreo, hablando del Nuevo Testamento es el griego. Cuando nosotros vemos aquí y analizamos estos textos bíblicos, encontramos verbos. Un verbo muy interesante que es el verbo de ir. Y dice el texto, ¿no? Es un verbo que enfatiza, es un verbo imperativo que es una orden. En realidad Jesús no estaba dando una sugerencia, si quieren vayan, ¿no? Jesús lo que estaba diciendo, tienen que ir. Sí. Porque lo más interesante vemos que, y lo más bonito de cuando vemos el Nuevo Testamento, es algo que a mí me gusta bastante analizar, ¿no? Es que el Nuevo Testamento se puede, yo, al menos de mi parte, en mi perspectiva, yo lo divido en dos partes. La primera parte, Jesús enseña. Y la segunda parte, lo que Jesús enseña, ahora los discípulos, ellos van a enseñar. Entonces Jesús le enseña cómo predicar, cómo poder llevar el mensaje de Dios a las personas, y los discípulos ahora reciben esta gran comisión, predicar,
hablar de Dios a otras personas. Claro, porque Jesús mismo ya los había preparado, podemos decir así. ¿No es Exactamente, cierto? En los Carol. años que él estuvo cumpliendo su ministerio. Ahora, pastor, ¿de qué manera el uso de los dones espirituales, los talentos personales, se conecta en todo caso con esta orden dada por Jesús, con la predicación del Evangelio? Es algo que complementa, porque mira, lo más interesante, Carola, es que cuando Jesús da la orden de que vayan, el texto sigue diciendo algo muy interesante. ¿Qué van a hacer? Los discípulos se habrán preguntado, ¿pero qué vamos a hacer? Entonces, este verbo de imperativo que les dice de ir va complementado con actividades. Una de ellas, decía el texto claramente, no van a ser discípulos y van a bautizar al nombre de quien les indica y que no iban a estar solos. ¿Saben? Cuando Jesús vuelve al lugar de donde él vino, prácticamente les dice que ellos no iban a estar solos. Y ahí envía al Espíritu Santo, que comúnmente conoce en el Nuevo Testamento, sale apareciendo como el Consolador, aquel que demuestra actualmente cuáles son los dones que actualmente el ser humano puede tener. Y eso nos sirve a nosotros y es lo que Jesús nos otorga. Cada uno, cada ser humano tiene diferentes talentos, dones, que lo podemos aplicar mucho más en compartir el Evangelio. Y es muy interesante porque a veces vemos que hay dones pequeños y dones grandes. Muchos se harán la pregunta, ¿no? Incluso en este momento se podrán estar haciendo las preguntas. ¿Qué don puedo tener yo? Eso es algo que se puede descubrir en la forma de cómo me gusta y cómo lo puedo utilizar. Ahora entendemos que los dones espirituales, en todo caso, Dios mismo ha dado al ser humano, ¿no es cierto? Para utilizarlos, ahora estamos entendiendo el contexto, para cumplir esta gran comisión, ¿no es cierto? Porque imagínate, Carola, que Jesús haya enviado a todos sus discípulos, pero no tenían herramientas. ¿Cómo ellos iban a poder completar esta gran comisión? Sí. ¿Cómo ellos iban a hablar si no hubieran tenido ningún don, ningún talento? Y cuando hablamos de dones y talentos, pues vemos que hay diferentes. El hablar, el relacionarme con las personas, el cantar, el poder incluso dar algún mensaje de inspiración a otras personas. Son dones. A veces nosotros manifestamos que no tenemos algún tipo de don, pero esos son dones que nos sirven para poder predicar el amor de Dios. Y esto tenía cada uno de los discípulos, por eso que más adelante vamos a ir viendo en el Nuevo Testamento, cómo cada personaje, una vez que comienza a recibir el Espíritu Santo, comienza a hacer grandes cosas, comienza a ver grandes movimientos misioneros, grandes campañas como actualmente también vemos. Entonces, Jesús nunca los dejó solo y hasta el día de hoy nunca nos deja solo tampoco. Nunca nos deja solos, claro que sí. Ahora, pastor, al inicio, Gerson nos comentaba el mito o realidad, que dice así: solo el evangelismo directo y la predicación pública cuentan para expandir el reino de Dios. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué nos dice? Bueno, mientras analizaba ese mito de realidad, yo podría decir que es un mito. ¿Por qué? Porque hay muchas experiencias que yo he podido a lo largo de mi experiencia también personal escuchar y ver. No solamente cuando hacemos evangelismo público es que compartimos el amor de Dios. Solamente a veces hablando con nuestro propio testimonio, nosotros hablamos con otras personas, mostramos el amor que Dios está en mi vida. Solo con acciones. Solo con acciones podemos demostrar nosotros el reino de Dios. Solamente con eso. Y yo pregunto, ¿hiciste alguna campaña grande? ¿Te reuniste con muchas personas? No. Mira, nos encontramos actualmente en una sociedad donde todo es tecnológico. Hablar a través de una red social, compartir un mensaje, incluso de texto a través del WhatsApp, es una forma de poder ya compartir el reino de Dios, el amor de Dios. Entonces solamente es un mito, ¿no? Podemos hacer muchas cosas más grandes todavía. Claro que sí, podemos hacer, dice el pastor, muchas cosas más y mayores. Así que las acciones, qué importante, podemos predicar el Evangelio de Jesús simplemente con nuestro
actuar. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos hablando acerca de cómo servir y movilizarnos para expandir el reino de Dios. Te invitamos a que te quedes hasta el final. Vamos a estudiar hoy, a la luz de la Biblia, las maravillosas promesas y cómo podemos servir y predicar el Evangelio. Así que si te identificas con el tema de hoy, acompáñanos hasta el final. En breves minutos estaremos ya en nuestra mesa junto con Gerson, junto con nuestro invitado, continuando con el desarrollo del tema de hoy. Una brevísima pausa, regresamos en instantes. En Destaques. Ella empezó con algo pequeño, pero al transcurrir el tiempo se hizo grande. Prácticamente eso es lo que muestra Jesús, que Jesús con las cosas pequeñas puede hacer cosas muy grandes. Continuamos con nuestro programa Destaques. Hoy en nuestro segmento de Biblia hablando sobre cómo servir y movilizarnos para expandir el reino de Dios. Estamos ya aquí con Gerson. Gerson, bienvenido. ¿Qué tal el tema de hoy? Muy interesante, Carola, ¿no? Siempre hemos escuchado este término de la gran comisión que Jesús presenta a sus discípulos, pero hoy descubrimos que esto también recae sobre nosotros, ¿no? Y saber que los dones, las habilidades que Dios nos ha regalado pueden ser utilizados también para cumplir este trabajo. Claro que sí, y nos acompaña una vez más el pastor Rolando Bravo. Pastor, hemos estado comentando en nuestro primer segmento acerca justamente de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? Acerca de esta gran comisión dada por Jesús, como dice Gerson, esto también recae sobre nosotros hoy, esa responsabilidad. Hablamos de dones, hablamos de talentos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué enseñanza del Nuevo Testamento? Y ahora vamos a abrir la palabra de Dios. Si tú tienes allí una Biblia en casa, en tu aplicación, acompáñanos porque vamos a estudiar, así es la palabra de Dios. ¿Qué enseñanzas del Nuevo Testamento resaltan la importancia de movilizarnos como creyentes para cumplir esa gran comisión dada por Dios, pastor? Claro que sí, Carola. Mira, mientras ahí repasábamos un poquito, me vino un pensamiento muy importante, ¿no? Y yo puedo decir lo siguiente: cada discípulo que después de que Jesús los dejó prácticamente solos, ¿no? Yo me imagino que si se hacen una pregunta, ¿cómo vamos a compartir ahora a otras personas el amor de Dios? Y analizamos y miramos que la experiencia mismo personal nos ayuda a hacer esto. Entonces, yo hago una pregunta capaz a modo de reflexionar, ¿no? ¿Será que yo tengo una experiencia con Dios para poder compartir con otras personas? Uh-huh. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tanto también vemos muchos personajes que tuvieron una convivencia con Jesús, y eso es el resultado de yo hablar ahora de Él a otra persona. O sea, en pocas palabras, no podemos hablar de Jesús, no podemos hacer esta comisión si yo no vivo esa experiencia. Claro, como siempre decimos, ¿cómo voy a poder transmitir a otros de algo que yo no tengo, que no vivo? ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, en la Biblia encontramos muchos personajes. Por ejemplo, uno de ellos es Pablo. Pablo, justamente ahí nosotros como iglesia actualmente tenemos una forma de estudiar la Biblia que es el Reavivados por sus palabras, ¿no? Sí. Capaz algunos que no conocen el Reavivados por sus palabras es leer un texto bíblico cada día, Uh-huh. exactamente, cada día. Y nosotros durante esta semana, ya casi prácticamente este mes, estamos estudiando la vivencia de este hombre, este personaje llamado Pablo, ¿no? Y el libro de Hechos, podríamos decir que son los inicios de cómo es que esta gran comisión comienza a desarrollarse. Y la experiencia principal es de este hombre, Pablo. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 4, nosotros vamos a ir viendo cómo es que empieza a generarse toda esta experiencia. Y cuando nosotros vemos la primera experiencia es la conversión justamente de este hombre. Uh-huh. ¿Cómo es que él conoce a Jesús? Y eso ayuda para que él sea un gran evangelista, porque ahora nosotros lo conocemos como un excelente evangelista, como un excelente predicador, como un hombre de Dios que estuvo para poder compartir el amor de Dios a muchas personas. Claro. Y que actualmente
eso nos sirve incluso como ejemplo de que Dios siempre está con la persona que desea compartir ese amor. Y que tuvo una increíble experiencia de conversión, que de paso tú puedes encontrarla, leerla allí en casa con calma en el libro de Hechos, El libro de ¿verdad? Hechos. Así que es un excelente, digamos, ejemplo, ¿no es cierto, Jersey? Y por medio de esa experiencia, Pablo se convirtió en un gran misionero, Así ¿no? es. Muchos viajes realizados por Pablo para hacer este trabajo. Yo quisiera volver un poquito a la idea de los dones. Ahí en la introducción ustedes mencionaban acerca de los dones, pero me imagino que hay personas en este momento que al escuchar este tema dicen, yo no tengo ningún don. Si tengo que utilizar mis dones para cumplir esta gran comisión, yo no tengo ningún don. ¿Cómo una persona puede descubrir su don y cómo puede emplear ese don? Hablando de un ejemplo específico, ¿no? Este es mi don, lo descubrí y ahora puedo emplearlo de esta manera. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy bien, Gerson. Y yo te hago una pregunta. ¿Hay algo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te gusta? Joder. Una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, a mí es hablar. Exactamente. Mira, y yo te puedo decir con seguridad que eso es un don. Oh, Porque no todos tenemos el don de hablar. Hay muchos que nos cuesta hablar en público, Así hay es. mucho que nos cuesta hablar incluso en una cámara. Entonces, Dios ha dado dones de diferentes maneras a diferentes personas. Por ejemplo, mi don no es tanto el hablar. Mi don es capaz de dar un mensaje en el momento adecuado, más personal. más personal, hacer un evangelismo más personal. Eso yo puedo decir que es mi don. Pero yo, por ejemplo, me gustaría tener el don de tocar guitarra. No toco ningún Ajá. instrumento, ¿no? Pero sí me encantaría. Pero hay personas que tienen el don y han hecho y han creado un ministerio muy grande al momento de compartir el amor de Dios. Entonces, si alguien se hará la pregunta, ¿cómo puedo descubrir el don? La primera pregunta es que yo me hago, ¿qué me gusta? Y según lo que me gusta, ahora sí, esto lo voy a utilizar para poder compartir a otras personas. En una experiencia yo, por ejemplo, conocí a una amiga que le gusta cocinar. Y ella desarrolló un ministerio muy interesante, cocinar para las personas que están con necesidad. ¿Saben? La experiencia que ella vivió al principio capaz fue pequeña, pero ahora actualmente ella tiene un ministerio grande donde muchas personas se reúnen y ella, ¿qué hace? Compartir alimentos Sí. y también comparte el amor de Dios. Entonces, no podemos decir que hay dones pequeños o hay dones grandes, porque en realidad todos O más los importantes dones que son otros, todos son. importantes. Ujú. Todos los dones son importantes. Y va a aclarecer mucho más cómo yo lo utilizo. En cosas buenas o en cosas malas también, ¿no? Entonces eso ya va a depender más de la relación que yo pueda tener con Dios y decirle, Dios, mira, yo tengo este don, Claro pero que sí. ayúdame a utilizarlo para el bienestar también de las personas. Claro que sí. Ahora, entrando un poquito en este tema de los dones, de los talentos, podemos decir que todo don debe ser utilizado para el servicio, para la predicación del Evangelio y separar y aclarar. Hay dones y talentos, porque yo conozco a veces las personas se confunden, ¿no? Todo don es dado por Dios, ok. El talento. Yo puedo desarrollar el talento. Puede ser un poquito polémico esto, pero exacto. solamente para aclarar, pastor. Sí, capaz, como has dicho, Carola, puede ser un poquito confusioso para todos nuestros Sí. televidentes, pero podemos decir que hay talentos que ya la persona nace. Ujú. Y hay otras personas que lo van creando, Desarrollando, desarrollando en el transcurso del tiempo. Pero hay otras clases de personas que ya tienen un don. O sea, el don es algo que se va dando en el transcurso del crecimiento de una persona. Y lo va entendiendo y lo va desarrollando mucho más. Hablábamos, por ejemplo, del don del hablar. Seguramente Gerson, que ahora que está aquí y es parte de la familia Nuevo Tiempo, lo está desarrollando mucho más. Entonces, algo que Dios ya le dio a él. Sin embargo, eso vemos que a lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Puede ser también algo que lo utilicemos para mal. Hay muchas personas que hablan. Un ejemplo, hablando del el tema del hablar, ¿no? Sí. Pero hablan para no decir cosas buenas, Ujú. sino mencionar cosas malas. Entonces, eso es algo que Dios o Jesús lo ve mal, sí, Sí.
porque hay historias bíblicas también de los talentos, ¿no? De los dones que vemos ahí, la parábola que Jesús da a aquello y la idea era que lo utilicen para el bienestar, pero ellos no lo hicieron. Algunos lo hicieron y crecieron, algunos no lo hicieron. Entonces vemos también recompensa para los que hacen las cosas bien y vemos recompensas para los que no lo utilizan para un bien, sino para un mal. Entonces a veces eso lleva a poder restar o a poder, podríamos decir, ¿no? Mal utilizar lo que Dios nos da. Importante, ¿no? Importante primero, solo aclarando, reconocer y descubrir qué don tengo, ¿no es cierto? Es importantísimo descubrir. Y si realmente me cuesta, pedir a Dios, ¿no es cierto? Pedir a Dios que me ayude a reconocer qué don, qué talento yo puedo utilizar para el servicio. Ahora, pastor, Jesús enseñó que el reino de los cielos es como una semilla pequeña que crece. Eso lo encontramos en la Biblia. ¿Qué significa esto en el contexto de nuestro tema? O sea, del servicio cristiano, de la evangelización. Es muy interesante, ¿no? Y justamente va de la mano con lo que estamos hablando acerca de los dones y los talentos, ¿no? Yo justo puse el ejemplo de esta hermana. Ella empezó con algo pequeño, pero al transcurrir el tiempo se hizo grande. Prácticamente eso es lo que muestra Jesús, que Jesús con las cosas pequeñas puede hacer cosas muy grandes. Por ejemplo, y vemos hoy en día el tema de la evangelización. Todo inició con algo pequeño. Hoy en día son muchos cristianos que existen alrededor del mundo y eso va a seguir aumentando, ¿no? En diferentes creencias religiosas que existen actualmente. Eso permite darnos cuenta de que Jesús puso esa semilla. Y esa semilla ahora se sigue esparciendo, va creciendo. Y si nos damos cuenta y analizamos a la semilla de mostaza, como menciona el texto mismo ahí, es una semilla pequeña. Pero el árbol dice que crece abundantemente, es grande. Entonces, por eso es que Jesús utiliza esta forma de poder comentar y enseñar cómo iba a ser el transcurrir del tiempo. Y volvemos de alguna manera, Gerson, al tema de la responsabilidad, porque decíamos que cuando Jesús ascendió, dio esa gran comisión. Como dice el pastor, Jesús plantó la semilla, pero es nuestra responsabilidad que se expanda. Exacto, nosotros somos los responsables de hacer crecer esa semilla y ahí surge un tema muy, muy importante. Cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión, viendo lo que dice Mateo 28, lo que dice el capítulo 1 del libro de Hechos, vemos a Jesús ordenando, como usted mencionaba, casi como una orden, ¿no? Vayan, prediquen a todo el mundo, hagan los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre. Digo, ¿cuán dispuesto hay que estar para hacer este trabajo? ¿Sabes, Gerson, algo que nosotros hemos podido darnos cuenta a lo largo del tiempo? Y mencionábamos justamente el crecimiento que tiene la iglesia, porque es Dios quien tiene el control de este movimiento. Jesús fue el principal promotor, podríamos decir lo siguiente. Sin embargo, esta gran comisión es para toda persona que cree en Dios, habíamos dicho. Lo más triste es ver que una persona que cree en Dios no lo haga, ¿no? Entonces ahí nos da la clara evidencia de que no es en realidad el amor que yo tengo hacia Dios, ¿no? Y justamente, y ahí respondiendo a la pregunta que Gerson mencionó, si yo veo que Jesús murió por mí, Jesús me amó y me ama, ¿cómo yo no poder compartir ese amor con una persona? Hay muchas necesidades actualmente. Hay personas que viven diferentes tipos de dificultades, ansiedades, depresiones, situaciones incluso de vida o muerte, y que solamente están esperando poder escuchar un mensaje. En pocas palabras, si yo no puedo compartir ese amor a otras personas, estoy siendo egoísta, porque solamente quiero para mí, ese ego no me permite compartir, y eso es lo que Dios no desea. Dios desea que todos nos involucremos, Dios desea que todos compartamos esta gran comisión a muchas otras personas. Claro que sí. Y yo diría inclusive por tema de responsabilidad, porque entendemos que es una responsabilidad que recae sobre nosotros, como también por el tema de, por amor, transmitir este
valioso, hermosísimo mensaje. Nosotros tenemos aún mucho por hablar, pero yo quiero compartir contigo algo que tenemos aquí en Nuevo Tiempo. Es un material también muy, muy especial y con muchísimo cariño queremos presentártelo hoy en Destaques. Presta mucha atención. Así es, amigos, y es que yo tengo en mis manos un regalo muy especial para cada uno de ustedes. Se trata de nuestra revista Esperanza con esta temática que habla acerca de la oración. Dios, ¿me oye? ¿Qué hago yo si siento que mis oraciones no traspasan el techo? Que Dios no está respondiendo a ese pedido especial que tengo. ¿Será que estoy orando de una manera correcta? ¿Hay una posición obligatoria para poder entregar mis peticiones? ¿O cómo hago esa petición? ¿Será que es una charla estructurada o puedo contarle a Dios de las cosas que me están pasando? Tantas preguntas que podemos tener en torno a esta temática de la oración, a este ámbito de esa conversación que tenemos con nuestro Padre Creador. Nosotros tenemos una guía práctica para ti, para que sepas cómo debes orar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo puedo mejorar esa relación con Dios? ¿Cómo mejorar ese tiempo de conversación? En este material tenemos todos esos consejos para guiarte y para que tú te sientas pleno en la oración. Recuerda, es este material maravilloso, este regalo especial, nuestra revista Esperanza. Dios me oye y lo mejor es que este es un material totalmente gratuito. Tú puedes solicitarlo ya en este momento ingresando a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te lo reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Si tú estás mirando el programa en este momento, ya puedes ingresar y obtener tu regalo. Momento de hacer una pausa en Destaques. En Destaques. Incluso si vemos la historia de la mayoría de los discípulos, terminaron asesinados por cumplir esta gran comisión. Y unos se preguntarán, ¿esto es amor o simplemente fue un fanatismo, no? Iniciamos en nuestro último segmento aquí en Destaques, hablando hoy acerca de un tema que esperamos te inspire a servir y a predicar el Evangelio. Estamos hablando de cómo servir, cómo movilizarnos para expandir el reino de Dios. Estamos con Gerson, estamos con el pastor Rolando Bravo. Hemos hablado de muchísimos aspectos, ¿verdad? Los dones, los talentos, la disposición, pastor, para predicar el Evangelio. ¿Cómo descubrir los talentos y dones, no es cierto? Muy importante cómo podemos también utilizar nuestros dones en favor de cumplir esta gran comisión. Y Pastor Rolando, cuando nosotros hablamos de la gran comisión, necesariamente tenemos que mirar al ejemplo de los discípulos. Solamente por poner el ejemplo, Pedro, su hermano, Juan, Santiago, ellos dejaron todo. También poniendo el ejemplo de Mateo y los demás, a muchos de ellos los encontré en el trabajo, algunos tuvieron la oportunidad de todavía volver a casa, otros no tuvieron la oportunidad, pero dejaron todo. ¿Cómo este ejemplo de los discípulos puede motivarnos a que nosotros nos involucremos más en esta gran comisión? Y claro que sí, Gerson. Mira, capaz te puedo contar un poco mi experiencia, ¿no? Yo mencionaba al inicio que yo soy de Ecuador y junto a mi esposa, ¿no? Llegó un momento donde Dios nos hizo un llamado para comenzar a estudiar la carrera de teología. Y en uno de ese momento no sabíamos dónde poder ir a estudiar. ¿Por qué? Porque en Ecuador no tenemos una universidad adventista, ¿no? O para poder estudiar esta carrera. Era necesariamente salir al extranjero. Y orábamos bastante y le habíamos pedido a Dios dónde vamos a ir. Y Dios nos dijo, vengan a Bolivia, ¿no? Aquí iniciamos nuestros estudios. Y tú dijiste algo muy cierto. Cuando uno quiere ser parte de esta gran comisión, a veces es necesario dejar muchas cosas. Nosotros teníamos un año de casados y dejamos completamente todo, familia, dejamos trabajo, porque Dios nos había hecho un llamado para compartir. Y el país, exactamente, ¿no? Para compartir este amor de Dios a otras personas. Y cuando llegamos acá, ahora que estamos trabajando en la iglesia, ¿no? Vemos cómo el Señor guía a aquella persona que está dispuesto a dejarlo todo.
capaz en algún momento no toca así. Hay casos también que yo he visto que quieren compartir esa gran comisión y muchos dirán, ¿es necesario capaz ir a otros países? Ujú. Muchas veces no es así, ¿no? Mm. A veces podemos compartir esta gran comisión en nuestro hogar, en nuestro barrio, ¿no? En nuestro lugar de trabajo. Entonces, no solamente hay un pequeño grupo, el lugar es muy amplio para poder compartir ese amor de Dios. Claro que sí, sin duda es una experiencia muy significativa, pastor, y enfrentamos desafíos y mi pregunta tiene que ver justamente con qué desafíos se enfrentan hoy las personas que deciden, abrazan, ¿no es cierto?, ese deseo de servir, de predicar el Evangelio y de poner sus dones y sus talentos, como acabamos de decir, al servicio del Evangelio y cómo, sobre todo, superar esos desafíos, que sin duda son muchos. Sí, sí, Carola, eso lo vemos incluso desde el momento que los discípulos comenzaron a salir en esta gran comisión, ¿no? Yo hablaba del ejemplo de Pablo. Pablo en los libros de Hechos, en algunos capítulos menciona que estuvo encarcelado, fue capaz torturado. Incluso si vemos la historia de la mayoría de los discípulos, terminaron asesinados por, por cumplir esta gran comisión. Y unos se preguntarán, ¿esto es amor o simplemente fue un fanatismo, no? Ujú. Porque tenemos que entender que a veces puede llegar a pasar así, pero vemos claramente que estos ejemplos de estos discípulos, todo lo que ellos hicieron es por amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios que un día murió por nosotros, ¿no? Amor por Jesús. Y hoy en día encontramos desafíos, claro que sí, y son más evidentes todavía. Nos encontramos con cultura. Yo recuerdo perfectamente hace un año atrás, una pareja misionera los enviaron a la selva donde habían tribus, no había civilización y fueron asesinados. Porque ellos, la idea de ellos, la intención fue compartir el amor de Dios y fueron asesinados, ¿no? Eso no quiere decir que siempre va a pasar, ¿no? Pero sí vemos desafíos actualmente que hay en el mundo donde no nos permite llegar incluso a compartir ese amor. Sí. Nosotros, por ejemplo, si hablamos un poquito ya más eclesiásticamente, dentro de la iglesia encontramos que hay lugares que nosotros los denominamos la ventana 1040. Son lugares donde es difícil el acceso de hablar de Dios. No todos creen en Dios, no todos creen en Jesús. Y ese es un desafío que actualmente nosotros como iglesia tenemos actualmente. Sin embargo, vemos que Dios tiene el control de todo esto. Cuando yo leía el texto bíblico de la Gran Comisión, terminaba diciendo que Jesús era quien iba a acompañar a cada persona que estaba dispuesto a compartir este amor hasta el fin del mundo. No están solas, ¿no? Hasta el fin del mundo. Entonces, si en algún momento existe inseguridad, tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Jesús nos acompaña y Él es el que va a hacer todo lo posible para nosotros hablar a Claro otras que sí, personas. claro que sí. Y aceptar estos desafíos y capaz incluso hasta poderlos de alguna manera brincar estos obstáculos. Ujú. Superarlos, ¿no? Superarlos, exactamente. Superarlos. Y qué bueno saber porque es una promesa. Es una promesa que Jesús hizo cuando ascendió, cuando dio esta gran comisión. Es una promesa porque una vez más recordemos lo que leyó al inicio el pastor. Cristo mismo dijo, yo estaré con ustedes. Ujú. ¿Verdad, Gerson? Así es. Y cuando nosotros, usted mencionaba, ¿no? Que no necesariamente necesitamos tal vez salir del país o dejar nuestro territorio. En algunos casos sí hay esa necesidad. Pero cuando nosotros vemos lo que dice Mateo capítulo 5, hablando de ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ¿cómo una persona puede ser luz de su mundo, por así decirlo, del lugar donde está, de su círculo más cercano, háblese de familia, de vecinos, de compañeros de trabajo, ya tal vez yendo un poco más a lo práctico, cómo yo puedo ser la sal que Dios necesita que yo sea? Sabes, Gerson, es algo muy interesante, capaz, el modo de cómo la Biblia menciona cómo podemos ser luz. Y en algún momento yo también cuento mi experiencia porque mi familia, puedo decir, no es cristiana. En algún momento yo conocía a Dios, a Jesús, pero mi familia actualmente ellos no creen en Él, no creen. Entonces para mí sí es un desafío. Pero yo sentí en
un día un llamado cuando Dios me dijo, enséñales, muéstrales la luz. Y eso es lo que hago actualmente yo, a través de un mensaje de texto, a través de una llamada. Yo estoy prácticamente hablándoles de ese amor, de esa luz que nosotros actualmente podemos llevar. Y ese puede ser el caso no solamente mío, capaz puede ser el caso de cualquier persona que en este momento nos esté observando, Sí. escuchando, ¿no? Ujú. ¿Cómo yo puedo ser la luz en mi hogar? Puede ser difícil porque a veces puede ser a los padres, a los hermanos. A veces cuando hablamos en la familia es un poco diferente, ¿no? Receptivo incluso, ¿no? Puede haber un momento hasta de burla incluso. He visto casos donde hay bullying acerca de esto también, pero ahí vuelvo y repito, ¿no? Creo que se va a seguir mencionando cuando la promesa divina recae para nosotros. Hay temores, sí. Hay miedo, pero cuando nosotros hablamos de Jesús, Él es el quien nos acompaña. Y cualquier palabra que se menciona o se dice o se escribe, cualquier mensaje de texto, va a tener repercusión. Quizás no ahora, Sí. pero quizás puede ser más adelante. Ujú. Entonces, yo invito a que podamos hacer parte de esta luz que un día conocimos, muchos hemos conocido, y que podemos ser parte también ahora de compartirla a otras personas. Claro que sí, me encanta la importancia de ser luz y me quedo con el ejemplo de Pablo, entre muchos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esa experiencia que él tuvo de conversión tan fuerte y una vez más te invito a que vayas allí a Hechos y que conozcas, si no la conoces, esa historia maravillosa de conversión y lo que hizo después Pablo, ¿no es cierto? Luego de ese encuentro tan marcante con Jesús. Claro, él vibraba y él tenía que transmitir esa su experiencia. Ahora, antes de nuestras recomendaciones y nuestros consejos finales, yo quiero comentarte acerca de un proyecto muy especial que tenemos aquí en Nuevo Tiempo también y que por supuesto esperamos que tú te sumes. Escuchemos. Y es que se trata de un proyecto maravilloso que nosotros tenemos en Nuevo Tiempo, nuestros ángeles de esperanza, son nuestros amigos, son nuestra familia que con sus donaciones financieras mantienen las telecomunicaciones de Nuevo Tiempo, tanto en radio, en televisión y en redes sociales. Tú puedes tener siempre 24/7 un contenido exclusivo con buena información que está especialmente diseñada para ti. ¿Cómo logramos todo esto? Con esas donaciones financieras. Te invitamos a ti a que seas un ángel de esperanza, a que te sumes a esta gran familia, a este gran grupo de amigos para que juntos continuemos predicando la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes tener toda la información que necesitas? En este momento está apareciendo aquí en pie de pantalla el siguiente link: ángeles.nuevotiempo.org. ángeles.nuevotiempo.org. Si tú tienes el celular a mano, la tablet, el computador, puedes ingresar en este momento y tener toda la información sobre cómo donar y ser un ángel de esperanza. Juntos podemos transformar la vida de muchas personas. Juntos podemos cumplir esa misión de predicar el Evangelio y también de tener una vida sana, plena y feliz junto con toda nuestra familia. Nosotros tenemos que continuar con más en Destaques. Esperamos que tú también te sumes a esta linda familia de los ángeles de esperanza. Estamos ya llegando al final de nuestro programa. Hemos tocado hoy un tema que espero haya inspirado a muchos, Gerson, ¿no es cierto?, acerca de cómo expandir el evangelio. Y además de inspirarnos, seguramente también nos motiva poder formar parte de esto, porque el privilegio que Dios nos da de compartir ese amor que un día recibimos es, como la palabra misma lo dice, un privilegio. Así es, un privilegio. Pastor, las recomendaciones, consejos, ese apelo para nuestros amigos que tal vez a raíz de lo que hemos conversado se hayan motivado también a ser parte del servicio y de la predicación del evangelio. Claro que sí, Carola. Seguramente muchos se harán la pregunta, ¿no? ¿Es necesario yo ser parte de una iglesia para hablar de Jesús? La respuesta es no, en realidad, porque Dios o Jesús no viene por una iglesia. Jesús viene en su segunda venida por sus hijos, nosotros. Entonces, no es necesario. Podemos hablar del amor de Dios a las personas,
con la experiencia misma que tenemos, Ujú. con lo que yo creo, con lo que yo siento. Y para eso hay un texto bíblico que yo quiero compartir y se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24. Y dice el texto de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si nosotros queremos ser parte de esta gran comisión, esta es la primera recomendación que el Señor nos da. Todo lo que tú hagas, lo que yo haga, tiene que ser hecho para Dios. Porque al final la recompensa Él nos va a dar. La salud, la economía, la estabilidad. Él es el que nos va a dar todo aquello. Nosotros simplemente hacemos nuestra parte, que Dios se encarga de la suya. Hay muchos textos que hablan de aquello. El libro de Mateo también menciona que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y muchas cosas vienen añadidas. Entonces esta es la principal causa en la cual yo me motivo a poder ser parte de esta gran comisión, que yo invito a mis amigos también, ¿no? Y que nos están ahí observando, que seamos parte de este gran movimiento. Es un movimiento que no es solamente para unos cuantos, es un movimiento que es para todos. Todos podemos ser parte de este movimiento y cada uno es responsable de lo que el Señor nos ha dado. Qué lindo. Y recordar, ¿no es cierto?, la maravillosa promesa que te comentábamos hace un momento. Jesús estará con nosotros, ¿no es cierto? Jesús estará con nosotros si decidimos servir a Dios, ¿verdad, Gerson? Así es. Yo quiero, para finalizar, recordar una cita o una frase de una escritora norteamericana muy conocida, Elena de G. de White, que dice que cada nuevo discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Entonces ahí nosotros entendemos esa responsabilidad. Así es, nace como un misionero. Si tú tienes allí en el fondo de tu corazón el deseo de servir a Dios y ser parte de la predicación del Evangelio, ora y pídele a Dios que te acompañe, porque Él lo hará. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlo. Gracias a ustedes por la en invitación. Destaques. Gracias, Gerson, también. Y por supuesto, gracias a ti una vez más por haberte quedado con nosotros hasta el final de nuestro programa. Un abrazo, la invitación para nuestro reencuentro, como siempre, en esta cita de lunes a viernes aquí en nuestro programa Destaques. Bendiciones.